Hola, soy Joana García y esta es la materia de Histología General y hoy estaremos hablando acerca de la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Bueno, la membrana celular es una estructura fina que envuelve la célula y la separa del contenido celular de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancia a la célula. Esta membrana consiste en una doble capa lipídica que encierra a los lípidos. Yo soy la expositora número 3 y específicamente me toca hablar sobre la permeabilidad de la membrana celular. Pero antes tenemos que definir qué es la permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que lo atraviese sin que altere su composición. La permeabilidad de la membrana celular. La membrana celular es una membrana semipermeable y esta es muy selectiva a la hora de la entrada o salida de sustancia. Esto es muy importante por tres razones, ya que esto le permite proteger la integridad de la célula, también para mantener las condiciones de forma que se pueda llevar a cabo y sin ninguna complicación el metabolismo celular. También para coordinar la actividad del conjunto de células que forman organismos pluricelulares. Las membranas celulares son selectivas, permeables o semipermeables, pues permiten el paso de determinadas moléculas, iones y restringen el paso de otras. Algunas moléculas no polares de pequeño tamaño, como el oxígeno y el nitrógeno molecular, moléculas polares sin carga, como el agua o el dióxido de carbono, o solubles en lípidos, como ácidos grasos y alcoholes, son sustancias que pueden atravesar la membrana libremente. En cambio, las moléculas con carga, como los ácidos orgánicos, aminoácidos y otros iones, no pueden atravesar la membrana libremente y tienen que utilizar proteínas de transporte específicas para poder atravesarla. Aquí podemos ver cómo las moléculas que no tienen carga entran libremente. Aquí vemos esta molécula que entra libremente sin tener la necesidad de alguna proteína, porque son simples y no repelan la carga de esto, entran libremente. Mientras que las que tengan tienen que buscar proteínas de transportes específicas para poder ingresar al interior de la membrana celular. Dependiendo del gasto de energía que tengan las proteínas transportadoras que se encuentren en la membrana, estas van a ser de dos tipos, transporte activo y transporte pasivo. El transporte activo, este es un transporte de que no requiere energía. Las moléculas se mueven a través de el gradiente de concentración y mientras más pequeñas sean las moléculas, les será mucho mejor, más fácil para poder atravesar la membrana celular. El transporte pasivo, a su vez, se divide en dos, en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple. Entre ambos lados de la membrana existe un gradiente de concentración y esto es lo que realiza que las sustancias se puedan transportar. A mayor gradiente, más rápido será el transporte. También es necesario que las sustancias sean hidrófobas para que éstas puedan ser disueltas en la matriz lipídica de la membrana. También la difusión simple se da en moléculas que son menos hidrófobas, pero para esto es necesario de ciertas proteínas que son proteínas de canales, que ésta abren poros para que la sustancia pueda pasar. Estos son poros temporales. Una vez la sustancia pasa, se cierra. Aquí podemos ver en el espacio extracelular cómo sustancias que son sin carga entran libremente, sin ningún problema. Y estas son sumamente pequeñas que pueden pasar por la membrana lipídica
y sin que ésta la repele. Mientras que aquí está la proteína de canal, que son para, como por ejemplo, el agua, que el agua necesita una proteína de canal para poder pasar a la membrana celular, para poder pasar al interior, el espacio extracelular. Del espacio extracelular entre el agua al espacio intracelular. Vamos aquí. Difusión facilitada. Se va a producir a favor del gradiente. Es preciso la colaboración de proteínas de membranas denominadas permeasas. Estas proteínas tienen una alta especificidad estructural para las moléculas que van a transportar, de modo que se unen a ella. Tras la unión, sufren un cambio conformacional que permite la translocación de la molécula a través de la membrana, soltándola una vez se encuentra en el otro lado y recuperando así su estructura original. Aquí podemos ver un ejemplo. La molécula se une a la proteína y luego que la molécula se une a la proteína la suelta del otro lado de la membrana. Transporte activo. El transporte activo implica un gasto de energía necesario para vencer el gradiente contra el que se realizará el mismo. Este tipo de transporte tiene dos características fundamentales. Por un lado, la necesidad que existan unas proteínas integrales de membrana, denominadas transportadoras, que actuarán a modo de bombas de impulsión de las sustancias. Y por otro, la hidrólisis de ATP a ADP para la obtención de la mencionada energía. Bomba de sodio-potasio. Este transporte permite que se mantengan las diferencias de potencial químico entre ambos lados de la membrana. La concentración de sodio es mucho menor en el interior que en el exterior, a pesar de que la entrada de dicho ion está facilitada, ya que el interior celular es eléctricamente negativo y la concentración de potasio es mucho menor en el exterior que en el interior. Lo más interesante del modelo es que la fosforilación y la desfosforilación de la proteína llevan consigo cambios conformacionales que permiten el transporte. Aquí vemos cómo del interior sale el sodio y cómo del exterior entra el potasio. Este tipo de transporte es doble, ya que entran y salen. Se consideran tres tipos de moléculas transportadoras. Las uniporte. Moléculas transportadoras que conducen una sola molécula en un solo sentido. Estas son las moléculas más pequeñas que pueden entrar fácilmente. Simporte. Sistema acoplado en el que la molécula transportadora mueve dos moléculas de forma simultánea y en el mismo sentido. Aquí vemos un ejemplo. Mueve dos moléculas, pero para el mismo sentido. Antiporte. Sistema acoplado en el que se produce el transporte de dos moléculas de forma simultánea o sucesiva, pero en sentido contrario. Este es el caso de la bomba sodio-potasio. Aquí vemos un ejemplo que pueden entrar y salir. Aquí vemos. Gracias.